Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Para conocer los gustos de una persona, creo que es tan importante conocer aquello que nos gusta como aquello que nos desagrada. De lo primero ya hemos hablado bastante en este canal, así que ahora viene la segunda parte. Y es que este vídeo va acerca de aquellos perfumes que no van conmigo. Si queréis saber cuáles son esos perfumes y conocerme un poco más, quedaos, que empieza el vídeo. Y antes de que empecéis con los deditos para abajo, que os estoy viendo venir, quiero aclarar un poco esto. Los perfumes de los que voy a hablar no son precisamente perfumes que yo considere malos. De hecho, todos tienen una gran duración, una gran estela y tienen una altísima calidad. Entonces, ¿cuál es su problema? Pues su problema es tan sencillo como que su aroma a mí no me gusta. Por lo tanto, no quiero que os ofendáis, que en estos vídeos la gente no sé por qué tiende a ofenderse. Yo no estoy diciendo ni que tengáis mal gusto, ni que no sepáis de perfumería, ni que vayáis por la vida oliendo mal, para nada. Lo que estoy diciendo es que son una serie de perfumes que por mis propios gustos personales pues no van conmigo. Os digo que tienen una gran duración y un gran rendimiento precisamente porque no considero que sean perfumes que pasen desapercibidos. De hecho, si fueran perfumes insulsos o insignificantes o que pasen desapercibidos, como he dicho, pues ni me molestaría si quieren hacer un vídeo de ellos. De hecho, son perfumes que todos creo que tienen una gran personalidad, porque al igual que pasa con muchas cosas en la vida, como con el cine, con la música, yo considero que siempre es mejor algo que nos crea una determinada opinión o un determinado sentimiento a algo que nos deja completamente indiferente, porque lo indiferente tiende a caer en el olvido. Por cierto, todos los perfumes que voy a sacar son perfumes comerciales y dentro de la perfumería comercial están tipificados como perfume femenino, menos uno de ellos que voy a dejar para el final, que es un perfume masculino con el que no puedo. Si queréis saber de qué perfume se trata, quedaos hasta el final del vídeo. El primer perfume, de hecho, va a ser el que tenía en la mano en la intro y me vais a decir, pero si no te gusta, ¿por qué lo tienes? Bueno, lo saco primero, es la Vie Belle de Lancôme y lo tengo en la mano precisamente porque no es mío. Es un perfume de mi hermana que le acabo de robar de su cuarto. Irene, si me estás viendo, sí, he entrado en tu cuarto y te he robado esto para sacarlo en el vídeo. Así que eres la primera que no se tiene que ofender porque hable mal de este perfume. ¿Qué me pasa a mí con la Vie Belle? Bueno, lo primero, decir que la botella me encanta. La botella creo que es súper bonito, además pesa un quintal. El único problema que le veo a la botella es el tapón. De hecho, cuando se lo he cogido a mi hermana, me he planteado sinceramente si este era su tapón original, porque parece un tapón de los que vienen con los testers, de estos que te dicen, el perfume viene con un tapón genérico, pues parece esto. No sé cómo un bote tan bonito y tan de todo puede tener un tapón tan insulso. Pero bueno, al parecer el tapón es así, viene así el bote, no es ningún tester. Entrando un poco más en lo que es la fragancia, decir que los perfumistas tras ellas son top a nivel mundial. Estamos hablando de perfumistas de la talla de Dominique Ropion, Anne Flippo y Olivier Paul. Entre sus notas encontramos, y perdonadme que las lea porque obviamente no me las sé de memoria, tenemos grosellas negras y pera, ¿vale? La pera me gusta, las grosellas negras evidentemente no. Tiene también iris, jazmín y azahar, que son tres notas florales que me gustan bastante. Y lleva también un fondo de praline, vainilla, patchouli y abatonca. Vale, ¿dónde creo yo que está el problema de por qué esto no va conmigo? Lo primero son las grosellas negras, que es una nota que ya sabéis que yo con los frutos rojos estos no me suelo llevar nada bien. El segundo problema es el praline, obviamente yo no puedo con las notas dulces y el praline es una de ellas. También lleva vainilla y es una vainilla súper notoria. Para mí es un perfume en el que esa mezcla vainilla-praline se nota bastante y por lo tanto la composición final hace que sea un perfume muy dulce para mí, a la vez que muy frutal. Es verdad que la pera se nota un poco, pero no es una nota que me desagrade, pero esa nota de las grosellas negras yo creo que es la que le da el punch definitivo para que no me guste. Además esa nota creo que se nota durante todo el secado. De todos los perfumes que voy a sacar, probablemente este sea el que tenga, bueno, este junto con otro, probablemente sean los que tengan una mayor duración y una mayor estela. Yo este perfume, además, que soy capaz de identificarlo a 10 metros. Y a pesar de que es el perfume que ha usado durante muchos años mi hermana, y por ese lado sí que le tengo algo de cariño porque lo asocio con ella,
no va conmigo. Yo si me lo pongo en piel no lo soporto, me lo tengo que quitar. Aspectos positivos que le veo a este perfume, porque no todo va a ser negativo. Yo creo que esa combinación de patchouli con haba tonka es súper guay. De hecho, uno de los motivos por los que quería sacar este vídeo era para preguntaros, los que lo conozcáis y os guste este perfume y tal y estéis familiarizados con sus flankers, ¿conocéis algún flanker que sí que se note mucho esa parte de patchouli con haba tonka pero que sea menos dulce? Si es así y conocéis un flanker de este perfume en el que mantenga esa combinación patchouli haba tonka pero que sea menos dulce o que no tenga esa nota de grosellas negras, me encantará saberlo, porque estoy convencida de que si le quitamos esa parte de pralín con la vainilla y las frutas rojas, puede ser que el resultante total de lo que reste sí que vaya conmigo. Y como sé que han hecho una cantidad enorme de flankers de esto, quizá sí que haya alguno que sea para mí. Lo que pasa es que esto es lo de siempre, cuando no nos gusta el original, rara vez nos pongamos a oler los flankers de ese perfume, o por lo menos a mí me pasa. Así que nada, creo que hemos empezado fuertecito, porque sé que por aquí hay muchas que os encanta este perfume, pero yo no puedo con él. El siguiente que voy a sacar sé que es un perfume que también tiene muchísimos fans. Este sí que no lo tengo. También creo que en algún momento de la vida lo ha usado mi hermana. Sí, mi hermana y yo definitivamente tenemos los gustos completamente opuestos en la perfumería. Y ese perfume es Black Opium de Yves Saint Laurent. A ver, igualmente, os voy a leer las notas a ver si con esto yo puedo llegar a deducir qué es lo que no me gusta de este perfume. Porque desde luego este es otro que, como con el anterior, a mí me tira para atrás bastante. Entre sus notas encontramos pera, pimienta rosa y azahar a la salida. Vale, hasta aquí todo bien. No creo que ninguna de estas sea las notas que a mí me desagrade. En el corazón encontramos almendra amarga, bien, regalí, bien, y jazmín, bien. Ah, pero también lleva café. Bueno, el café es una nota que a mí, en función de cómo esté hecha, me puede gustar más o me puede gustar menos. Aquí puede ser una de las notas problemáticas que yo le veo a esta fragancia. Y en el fondo encontramos vainilla, cedro, patchouli y madera de cachemira. Vale, de aquí lo único que a mí me puede disgustar es la vainilla, porque lo demás son notas que en principio no me disgustan. Mi problema con este perfume, no sé si será esa combinación de café con vainilla, que puede ser. Pero el problema que yo le veo, y aquí por favor que nadie se me ofenda, es que para mí tiene un punto un poco sintético. Lo siento en el alma, yo a este perfume le veo un punto sintético que no me gusta, que no va conmigo. No me siento cómoda llevando esto. Bueno, lo primero de todo es que este perfume ya de por sí se supone que es un flanker del Opium original. El Opium original es un perfume que a mí me encanta y que no sé por qué han tomado el mismo nombre, porque se presta bastante a la confusión, ya que el Opium normal, por así decirlo, es un perfume súper clásico, bonito, exuberante y tiene poco o nada que ver con este. El primero sí que me parece un perfume natural y agradable de llevar, cosa que no me pasa con este, que como os decía, para mí es un poco sintético. Es excesivamente gourmand para lo que yo estoy acostumbrada a llevar y además tiene una vainilla que no me gusta cómo está trabajada. Pasa como con el anterior, es una vainilla que la veo más, por así decirlo, de pastelería, cuando a mí la vainilla que me suele gustar en los perfumes es la vainilla que recuerda más a la cetería o una vainilla un poco más oriental que tan gourmand. Al igual que el anterior, los perfumistas tras la fragancia son verdaderamente top. Comparten perfumista con Olivier Paul y creo que también es de Nathalie Lorson y Marie Salaman, por lo que obviamente era un perfume que estaba destinado a triunfar dentro de la casa, y es así, es un perfume que ha triunfado, tanto él como muchos de sus flankers, y como no todo le puede gustar a todo el mundo, porque si no esto sería un rollo muy aburrido, este perfume no es para mí. De este no hay una parte con la que me pueda quedar, porque para mí el componente que no me gusta es tan grande que mi nariz olfativamente no es capaz de distinguir el resto de notas, por lo que tampoco os puedo decir que haya una parte que sí me gusta, que me encantaría encontrar en un flanker. No obstante, si conocéis algún flanker de este que pueda parecerse un poco más al Opium original, también me gustará saberlo, porque no he olido muchos flankers de este perfume. Y no voy a criticarlo más, pasamos al siguiente. Vale, el siguiente no me gusta. Y creo que el motivo fundamental por el que no me gusta es porque creo que en su época estuvo extremadamente masificado. Y no solo es que estuviera masificado, cosa que ya de por sí hace que a mí cueste más que me entren los perfumes, sino que además estaba altamente plagiado. Es que creo que hubo un momento en el que yo este perfume lo olía más en imitaciones por casas de equivalencia, porque la gente se compraba la imitación más que el original. Y yo creo que eso me llevó a tener un concepto del perfume en la cabeza aún peor de lo que es realmente el original. El perfume es el que estáis viendo ahora mismo aquí arriba, Good Girl de Carolina Herrera.
Es un perfume cuya botella no tengo claro si me gusta o no me gusta, la verdad. Me parece que es bastante original, o en su momento fue un bote bastante transgresor. Lo que pasa es que ya estamos cansados de verlo y ahora no sé si me gusta o me parece hortera. La verdad es que no me he decidido. Este pasa un poco como con los anteriores. Os voy a leer las notas y en cuanto las lea vais a saber por qué no me gusta. Entre sus notas encontramos café, y creo que aquí está el problema y por lo que no me gusta, porque es ese café trabajado desde un punto de vista muy gourmand, con vainillas, azúcares varios, que hace que a mi nariz no le acabe de entrar. Lleva también cacao, ¿vale? Café, cacao, pralín y vainilla. Es decir, esa mezcla que en mi cabeza explota y no me hallo yo con ella. Llevo una serie más de notas, pero realmente yo me voy a centrar en estas porque son las que estoy convencida que hacen que el perfume no me guste. Para mi gusto, esta composición es extremadamente dulce. Es un perfume que, a pesar de lo que he leído por ahí, que lo ven como perfume súper femenino, sexy y elegante, a mí no me lo parece. No me parece un perfume con elegancia, o por lo menos no es el concepto de elegancia que yo busco en una fragancia. De todos estos, desde mi punto de vista, creo que es el que menos dura. No sé si es porque ha sufrido reformulaciones o no. Hace poco lo probé porque no me acordaba mucho a qué olía y definitivamente yo creo que ha debido ser reformulado porque tenía entendido que era una bomba en cuanto a duración y a mí no me duró tanto. Este, de todos los que os voy a sacar, quizás sea el único que yo podría ponerme. No me lo voy a comprar obviamente, pero sí que me lo podría poner y llevarlo en determinadas ocasiones. Los anteriores no, y los que vienen ahora ya veréis que tampoco. Así que nada, continuamos con el siguiente. El siguiente que os traigo es el que más me duele en el alma que no me guste. Ojalá me gustase este perfume, ojalá, porque es un perfume de Mugler. Mugler es una casa que me encanta, que creo que sus perfumes son todos súper transgresores, originales, son bombas de relojería, duran, proyectan, lo tienen todo. A mí normalmente todos los Mugler me gustan, de hecho, no es que me gusten, es que todos los Mugler me encantan, pero siempre hay una excepción. Y esta excepción no es otra que Ángel de Mugler. ¿Y por qué no me gusta? Pues muy simple, porque este perfume lleva todo lo más dulce que se pueda poner un perfume y todo lo más frutal que se le pueda poner. Es decir, si cogemos las notas más dulces que hay en un perfume y le juntamos con las frutas más frutosas de toda la perfumería, aparece Ángel de Mugler. O de Mugler, no sé cómo se dice. Y me vais a decir, ¡guau! Pero si ese perfume es espectacular, es dulce, pero es súper diferente, súper tal. Que sí, yo valoro muchísimo la originalidad creativa, pero es que yo lo huelo y no puedo con él. Es que yo un día me lo puse por error, y sí fue por error porque tenía un decant. Creía que era de Alien, no me preguntéis por qué, y me lo eché, y cuando me di cuenta que era de Ángel, me tuve que lavar la mano con jabón 7 veces para que se me quitara el olor, porque es que además dura lo más grande. Eso se te fija en la piel, y es que te lavas las manos 7 veces y te acerca la nariz y es que sigue oliendo a Ángel. Como os decía, entre sus notas, que lleva todo lo más frutal y lo más dulce y lo más de todo que hay en perfumería, encontramos algodón de azúcar, la primera en la frente, miel, chocolate, caramelo. Es que no voy a seguir. Es que si ya habéis visto más o menos de qué rollo voy y qué es lo que me gusta, es que esto a mí no me podía gustar en la vida. Me encantaría que me gustara, pero no puede ser. Por cierto, botella preciosa. Creo que de todas las botellas de Mugler, esta quizás sea mi favorita. Y me pasa un poco como con la Vie Belle. Creo que tiene una nota de patchouli preciosa. Tiene un patchouli súper bonito. Pero es tan grande la carga de todo lo demás que ese patchouli yo no puedo ser capaz de disfrutarlo. Así que os digo un poco lo mismo. Sé que tiene 20.000 flankers. Hay uno, el que es rosa, no sé si se llama Ángel Nova o algo así, que lo he probado y no me disgusta del todo. Lo que pasa es que me recuerda un poco a otros perfumes y me parece menos original. Pero sé que tiene muchos flankers. Si conocéis alguno en el que esa nota de patchouli, que sé que me gusta, esté presente y sea un poco menos dulcecito, menos frutal, me encantará saberlo porque me gustaría probarlo, ya que de Ángel solo he probado el flanker ese, el rosita que os decía, y por mis propios prejuicios no he probado los demás. Así que si conocéis alguno que creáis que es interesante, en el que el patchouli se note y sea un poquito menos empalagoso, también me encantará saberlo porque me gustaría probarlo. Y el último que os traigo dentro de estos que están tipificados dentro de la perfumería comercial como femenino, aunque ya sabéis lo que yo pienso, que los perfumes no tienen género, es un perfume que según sus notas no es que estuviera destinado a gustarme, ¿no? Es que estaba destinado a encantarme. Por si fuera poco, encima es un perfume que está ya completamente descatalogado, lo que hace que los amantes de este perfume lo deseen aún más. Y aquí estoy yo diciendo que a mí no me gusta. Decadence de Marc Jacobs.
Cuando se empezó a decir que este perfume lo iban a descatalogar, yo, como una auténtica friki obsesiva compulsiva de la perfumería, tuve que hacerme con él. Lo primero porque consulté su pirámide olfativa, como os decía, y sabía que en función de sus notas me tenía que gustar. Y lo segundo porque había visto muchas reseñas de él, de reseñadoras a las que admiro un montón y con las que comparto muchísimo los gustos, que lo tienen como perfume de cabecera, perfume favorito, y yo dije, vale, raro que no me guste. Os voy a leer las notas. En la salida encontramos iris, ciruela y azafrán. Vale, hasta aquí todo bien. El iris es una nota que me gusta, que le suele dar un punto empolvado a la fragancia y que me parece guay. El azafrán es una de mis especias favoritas. Normalmente los perfumes con azafrán me gustan todos. Y la ciruela es una de esas pocas frutas que me gusta bastante en perfumería. De hecho, cuando me compré este perfume y me lo sprayé, me flipó la salida. Dije, vaya perfumazo, vaya triunfazo, cómo he acertado comprando a ciegas. Me encanta porque la nota de ciruela es súper bonita, se nota un montón, es alegre pero a la vez especiada. Me encantó la salida que tenía. El problema es cuando aquello comenzó a secar. Os sigo leyendo las notas. Tenemos en el corazón raíz de lirio, rosa y jazmín. Es decir, todo bien. La raíz de lirio me gusta, la rosa ni que decir tiene y el jazmín me fascina. Y en el fondo, que es donde está la trampa, encontramos vetiver, papiro de Egipto, una nota súper rara y que a mí realmente me cuesta trabajo identificarla, y ámbar. Vale, pues aquí es donde está el problema, o donde yo creo que está, porque cuando el perfume comenzó a secar, a mí se me empezó a meter una nota en la nariz. Una nota que empezó a coger fuerza, se me metió en la nariz y eclipsó al resto de notas de la composición. Yo era incapaz de percibir la rosa, era incapaz de percibir el jazmín, todo lo demás. Esa nota, desde que empezó a coger fuerza hasta que el perfume terminó de secar, yo fui incapaz de quitármela de la nariz. Yo pienso que es la nota del ámbar. Ese ámbar gris es una nota que, como os podéis imaginar, pues es una nota sintética, porque el ámbar gris yo creo que no se puede usar en la perfumería, y si se pudiera usar el perfume, en lugar de costar 70 euros, costaría 700. Es una nota sintética que no sé si será por su proceso de obtención, por su proceso de síntesis, es que no lo sé, pero a mí se me mete la nariz y me eclipsa. Y esto no solo me pasa con este perfume, me pasa con muchos perfumes. Es una nota que en el momento en el que a mí me aparece en un perfume, soy incapaz de oler todo lo demás. No sé si esto será la famosa saturación olfativa o no. Esta nota yo la encuentro también, por si os queréis hacer una idea, en perfumes como por ejemplo Amber Fusion de Zara. Así que por eso he llegado a la conclusión que dentro de toda esta pirámide de notas debe ser esa nota que a mí se me mete tanto en la nariz y que me eclipsa. Para que os hagáis una idea de lo que verdaderamente me pasa con este perfume, esto es como si estuvierais escuchando vuestra canción favorita, la estuvierais escuchando con los cascos o con la música de fondo, como queráis, y de repente tuvierais a alguien al lado tocando un silbato. Pues para mí eso es esta nota en perfumería. Entonces, es una nota con la que yo tengo que tener cuidado, y sobre todo tengo que tener cuidado al comprar a ciegas. ¿Por qué? Si el ámbar gris o esta nota no está declarada o yo no soy capaz de intuirla por su pirámide olfativa, me voy a equivocar seguro. La cuestión que sucede con esta nota es que estoy convencida de que las chicas que dicen que este perfume tiene un punto súper sexy en piel, que tal, que dura, que proyecta, esas virtudes que le ven a ese perfume y que hace que les encante, es precisamente esta nota o esta parte que yo no detecto. Para que veáis cómo son los gustos, cómo son las narices, y que lo que hace que a uno le encante un perfume es justo lo que hace que otro lo deteste. Como me pasa a mí con este Decadence de Marc Jacobs. Os preguntaréis qué hice con el perfume. Bueno, pues en el mismo momento en el que aquello secó y vi que no era para mí, lo puse a la venta en Vinted y me duró a la venta escasos minutos, porque la gente en aquel entonces ya estaba como loca intentando hacerse con él, porque lo están descatalogando. Y nada, yo pues lo tuve en mis manos, pensé que me iba a encantar, pero desafortunadamente pues tampoco era para mí. Y el último que os traigo ya, y con esto ya termino el vídeo, es un perfume masculino, un perfume que tiene una campaña de marketing increíble detrás, un perfume que ha roto con todo lo anterior. Se trata de Invictus de Paco Rabanne. Y con este yo creo que sucede pues lo mismo que con el anterior. También tiene ámbar gris, que estoy convencida de que es la nota que a mí hace que el perfume no me guste y que a la gente le vuelva loca. Y no solo esa nota, porque yo creo que es la combinación de esa nota con las notas marinas,
que eso de las notas marinas que hace que un perfume sea salado o acuático, como lo queráis llamar, a mí es algo que normalmente me tira un poco para atrás en un perfume y más aún en un perfume masculino. Este perfume además es que dura el día entero, proyecta, que es increíble. O sea, en mi oficina había una persona que se lo ponía y yo, a la que iba por el pasillo, sabía que esa persona ya había llegado porque es que la estela permanecía allí. Es un perfume que creo que inicialmente le cogí tirria porque al menos donde yo vivo, en Sevilla, se puso de moda en Semana Santa. Yo era un año que tenía unas ganas locas de la Semana Santa. Por si no conocéis de qué va la Semana Santa donde yo vivo, pues la Semana Santa consiste en procesiones que salen a la calle y toda Sevilla pues se echa a la calle para verla. Ese todo Sevilla que se echa a la calle para verla, aquí se le conoce como bulla, porque en Sevilla la protagonista de la Semana Santa no son las imágenes de los santos, son las bullas que se forman en la calle. Hay muchas calles cortadas, calles por las que no se puede pasar. A la vez el centro histórico de Sevilla, que es por donde suelen discurrir las procesiones, es súper antiguo, no hay calles paralelas ni perpendiculares, sino que todas las calles están pues como un poco locas. Moverse por Sevilla en Semana Santa es realmente difícil, y si eso se le suma que está toda la ciudad y la gente de fuera en la calle, pues se hace misión imposible si no sabes moverte bien. ¿Y a qué viene todo esto? Pues que en Semana Santa es una época en la que la ciudad huele de maravilla, porque se mezcla, por un lado, el aroma tan espectacular de todos los naranjos en flor, ese aroma que hace que la ciudad huela tan espectacularmente bien, se mezcla con el aroma del incienso de los pasos. Entonces, la combinación para los amantes de los olores, de los aromas, pues es fascinante. Es un olor súper característico, el olor de la primavera y sobre todo de la Semana Santa en Sevilla. Pues ese año que tenía yo tanta ganas que llegara la Semana Santa y dolé a mi incienso y a mis naranjos, pues se vio eclipsada porque toda Sevilla decidió usar Invictus. Entonces yo me metía en una bulla y además del olor a humanidad, pues olía Invictus. Entonces pues me daba un coraje que me reventaba estar esperando por un paso y en lugar de oler al incienso, pues olía al Invictus del que tenía enfrente, al lado y detrás. Así que si el aroma es invasivo con un incienso al lado, con un naranjo encima, en plena calle, imaginaros cómo de invasivo es en una oficina. Es que en cuanto te pongas un flush, mi nariz dice, aquí hay Invictus. Es que lo tengo súper identificado y además es que, como os decía, no me gusta. Creo que es por esa nota de ámbar gris mezclado con las notas estas marinas o saladas. También hace un uso de los cítricos. Si es que realmente el perfume está bien ligado, si es que está bien hecho. Si es que yo la calidad de la composición no la voy a cuestionar. El problema es que, al igual que me pasa con los anteriores, el aroma pues no me gusta. Así que nada, chicos, con esto me despido. Espero que no seáis muy malos poniéndome deditos para abajo. De verdad que con este vídeo yo no pretendía ofender a nadie, ofender los gustos de nadie. He comenzado diciendo, y lo mantengo, no lo digo con la boca pequeña, que creo que son perfumes originales con una alta calidad, que son excelentes opciones si os gusta su aroma. A mí más de uno, os digo de corazón que me encantaría que me gustaran, pero no todo le puede gustar a todo el mundo. Así que quiero que sirva este vídeo para que conozcáis un poco más mis gustos, para que cuando os recomiende un perfume tengáis más claro por qué derroteros vais y por cuáles no. Y ya con esto me despido. No sé cuándo subiré este vídeo. El siguiente es un vídeo que me habéis pedido un montón, que quiero grabar dentro de poco, que es un poco la continuación de mi vídeo anterior de perfumes baratos que huelen caro, en un especial de Margot y Tita, que creo que es una marca súper interesante y que os va a gustar. Y con esto sí que sí, ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!